Yo 44F encontré cientos de fotos de mi hermano 38M en la computadora portátil de mi novio 40M. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Mi novio y yo hemos estado juntos por casi 6 años. Vivimos juntos desde hace 4 y hasta ahora, nuestra relación ha sido estable y sin incidentes graves. Nunca tuve razones para dudar de él, al menos hasta hace unas noches. Estaba usando su computadora portátil porque la mía se estaba actualizando. Él no tiene problema con que la use, así que me sentí completamente cómoda navegando en ella. Pero mientras buscaba un archivo, abrí por error una carpeta de fotos. Al principio pensé que era una colección de imágenes antiguas, pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que todas eran de la misma persona, mi hermano. Había fotos recientes y otras que parecían tener años. Algunas eran imágenes normales, como las que cualquiera podría tomar de un perfil público, pero otras eran mucho más personales. Algunas eran de reuniones familiares, otras parecían haber sido tomadas sin que mi hermano supiera, en lugares como la calle o incluso dentro de su propio departamento. Vi una imagen que reconocí inmediatamente porque yo misma la había tomado en una reunión navideña hace 2 años. Revisé los metadatos de algunas de las fotos y vi que muchas habían sido descargadas en fechas recientes. Otras parecían haber sido tomadas con un teléfono que no era el mío ni el de mi hermano. Había también capturas de pantalla de redes sociales, fotos ampliadas como si alguien hubiera hecho zoom en él específicamente y, lo más perturbador, algunas imágenes parecían haber sido tomadas desde lejos como si alguien lo estuviera siguiendo. Me quedé en shock. Intenté recordar si mi novio y mi hermano tenían algún tipo de relación especial que pudiera justificar esto, pero apenas han interactuado más allá de reuniones familiares ocasionales. No son amigos cercanos, no trabajan juntos, ni tienen intereses en común. No sé qué pensar. No quiero hacer acusaciones sin pruebas, pero no puedo ignorar lo que vi. ¿Por qué alguien guardaría tantas fotos de una persona con la que apenas tiene contacto? ¿Estoy exagerando o esto es tan extraño como me parece? Actualización 1. Hola a todos, realmente he intentado actualizar esto antes, pero he borrado mi mensaje una y otra vez. Me cuesta ordenar mis pensamientos, pero quiero aclarar algunas dudas que vi en los comentarios sin responder una por una. Mi novio y yo llevamos 18 años juntos. No estamos casados porque ninguno de los dos cree en el matrimonio, pero nuestra relación es lo más parecido a uno. Hemos construido una vida juntos y hemos tomado decisiones importantes como pareja. No tenemos hijos porque nunca nos ha gustado la idea de criarlos, pero tenemos 2 perros y 4 gatos que son nuestra familia. Siempre hemos sido abiertos el uno con el otro, y nos aseguramos de hablar sobre cualquier posible resentimiento o problema. De hecho, hemos asistido a terapia de pareja al menos 2 veces a lo largo de nuestra relación, no por crisis, sino porque creemos que es importante mantener nuestra comunicación fuerte. Adoro a este hombre. No puedo imaginar mi vida sin él. Hemos compartido tantas cosas, tantas experiencias, y hasta ahora jamás había sentido la necesidad de cuestionarlo. Pero esto es extraño. Tan extraño que todavía no se lo he mencionado. No sé cómo sacarlo a la luz sin que todo se derrumbe, así que he pasado los últimos días revisando esa carpeta una y otra vez. Y cada vez que lo hago encuentro más y más fotos de mi hermano. Mi novio y mi hermano se conocieron cuando mi hermano cumplió 22 años. Desde el primer momento se llevaron increíblemente bien. Mi hermano estaba en una etapa complicada de su vida en ese entonces, trabajaba en un McDonald's, sin un rumbo claro, sin saber qué hacer con su futuro. Mi novio, que es ingeniero, comenzó a hablarle sobre su carrera y sus experiencias. Se convirtieron en amigos rápidamente, compartían intereses, hablaban sin parar sobre tecnología y ciencia. Fue gracias a esas conversaciones que mi hermano se motivó a estudiar ingeniería. Lo vi transformarse ante mis ojos, emocionado por su primer día de clases, luego por sus exámenes, hasta finalmente su graduación. Se esforzó muchísimo y terminó entre los mejores de su generación. Mi hermano es una persona increíblemente generosa, dulce y amable. Siempre ha sido alguien que se entrega por completo a las personas que ama, y yo sé que aprecia profundamente a mi novio. No sé qué pensaría él si supiera lo que encontré. Y tampoco sé qué pensar yo. Hoy en la tarde hablaré con mi hermano. No sé qué voy a decirle ni cómo voy a abordar esto sin asustarlo o sin que él piense que estoy exagerando.
Pero siento que necesito su perspectiva antes de enfrentar a mi novio. Estoy tomando todo el tiempo que puedo para procesarlo, pero también reuniendo la información necesaria sin que él sospeche nada. Jamás imaginé estar en una situación en la que tuviera que ser tan cuidadosa con alguien en quien confiaba completamente. No sé cómo va a terminar esto. No sé si estoy a punto de descubrir algo que cambiará mi vida por completo. Y sobre todo, no sé si esto es más aterrador de lo que ya parece. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde que encontré las fotos y, honestamente, me siento aún más confundida que antes. No he encontrado respuestas, solo más preguntas, y cada paso que doy parece llevarme a un callejón sin salida. Hablé con mi hermano. Me costó días reunir el valor para hacerlo, y cuando finalmente lo confronté, su reacción me dejó helada. No se enojó ni se sorprendió tanto como esperaba, pero tampoco quiso aceptarlo. Evadió mis preguntas e intentó minimizarlo todo, me dio excusas que no tenían sentido. Nunca lo había visto tan nervioso. Su actitud me preocupó tanto que insistí en que habláramos con calma, en que al menos me diera una explicación razonable. Pero lo único que logré fue que se alterara aún más, hasta el punto en que su ansiedad se salió de control y terminamos en emergencias. Sentada en esa sala de hospital, con mi hermano tratando de recuperar la respiración después de un ataque de pánico, me sentí la peor persona del mundo. No dejaba de preguntarme si había cometido un error al mostrarle esas fotos, si tal vez había actuado demasiado rápido, si debía haber manejado esto de otra manera. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía ignorarlo? Desde que éramos niños, mi hermano siempre quiso un hermano mayor. No porque no me quisiera, sino porque yo no podía ser ese hermano para él. Siempre fui una niña enfermiza, pasé mucho tiempo en hospitales, con limitaciones físicas que me impedían hacer muchas de las cosas que él quería compartir conmigo. Él intentaba incluirme, pero había momentos en los que simplemente no podía seguirle el ritmo. Cuando apareció mi novio en nuestras vidas, mi hermano lo encontró fascinante. Desde el principio, se llevaron increíblemente bien. Compartían pasatiempos, hablaban por horas de temas que yo ni siquiera entendía. Mi novio lo ayudó a encontrar un propósito, a creer en sí mismo. Fue gracias a él que mi hermano decidió estudiar ingeniería, y a partir de ahí, su vida cambió. Pasó de ser un joven sin rumbo, atrapado en un trabajo que odiaba, a convertirse en un profesional apasionado y exitoso. Ver su transformación fue increíble. En aquel momento me sentía agradecida de que mi novio hubiera tenido un impacto tan positivo en él. Nunca vi nada extraño en su relación, hasta ahora. Después de nuestra conversación, mi hermano apenas ha querido hablar del tema. Lo poco que ha dicho es que mi novio jamás tuvo otras intenciones, que siempre fue amable, que solo hablaban de cosas normales. Pero su actitud me dice lo contrario. Lo noto tenso, esquivo. Cuando intentó mostrarme algo en su teléfono, lo hizo con una expresión que no supe leer del todo. Pero antes de que pudiera ver qué era, cambió de opinión y guardó el dispositivo en su bolsillo. No sé qué hacer. No puedo hablar con mi novio. No todavía. No quiero enfrentarme a él sin tener claridad sobre lo que está pasando, y mucho menos sin el apoyo de alguien. Solo la idea de mirarlo a los ojos sabiendo lo que se me da escalofríos. Me siento atrapada en mi propia casa, compartiendo el mismo espacio con él mientras finjo que todo está bien. No puedo recurrir a mis padres. Son ancianos y no los voy a poner en una situación como esta. No quiero preocuparlos con algo que ni siquiera yo entiendo todavía. La única persona en la que confié fue mi prima. Ella es mi mejor amiga, la persona que ha estado a mi lado en los peores momentos de mi vida. Cuando le conté todo, se quedó en silencio por unos segundos y luego, sin dudarlo, me dijo que tomaría el primer vuelo para venir a ayudarme. Me pidió que no hiciera nada hasta que ella llegara, que me mantuviera tranquila y que esperara a que pudiéramos ver esto con una mente más fría. Pero antes de colgar, me hizo una pregunta que no me había atrevido a hacerme a mí misma. ¿Encontraste algo más? En ese instante lo entendí. Su mente fue directamente a lugares en los que la mía aún no quería entrar. Mi respuesta fue sincera, no. Solo fotos. Miles y miles de fotos de mi hermano. Nada más. Pero, realmente era nada más. Esas fotos me han perseguido desde el día en que las encontré. A veces cierro los ojos y las veo en mi cabeza, como si estuvieran grabadas en mi memoria.
Imágenes de mi hermano en reuniones familiares, en la calle, en su propio departamento. Algunas tomadas sin que él lo supiera. Otras que parecen haber sido ampliadas, como si alguien hubiera hecho zoom en su rostro. Capturas de pantalla de sus redes sociales. Fotografías que no tienen sentido estar juntas en una misma carpeta. Por ahora, eso es todo. No sé si tendré la energía para volver a actualizar. Esta situación me está consumiendo y todavía no tengo idea de qué haré cuando mi prima llegue. ¿Cómo se enfrenta a algo así? ¿Cómo se le pregunta a la persona con la que has compartido 18 años de tu vida porque tiene un archivo secreto lleno de fotos de tu hermano? No tengo respuestas. Solo miedo de descubrirlas. Actualización 3. Han pasado aproximadamente 3 meses desde mi última actualización. No estaba segura de si volvería a escribir aquí, pero entré a esta cuenta por curiosidad y me sentí abrumada por la cantidad de mensajes. Esta comunidad es pequeña, pero he recibido tantos comentarios, tantas preguntas, que sentí que debía al menos intentar plasmar lo que ha pasado. Es difícil ordenar mis pensamientos. A veces me siento como si todo hubiera ocurrido hace años, y otras veces, como si estuviera atrapada en ese mismo día, reviviéndolo una y otra vez. Pero trataré de contar todo lo que recuerdo. Después de mi última actualización, mi prima pasó días enteros hablando con mi hermano. Ella tiene una manera especial de hacer que las personas la escuchen, de hacerlas reflexionar sin sentirse atacadas. Al principio él seguía cerrado, insistiendo en que no había nada raro en todo esto, que yo estaba exagerando, que mi novio siempre había sido un buen amigo para él. Pero poco a poco, algo en su actitud comenzó a cambiar. No sé exactamente qué fue lo que dijo mi prima o cómo lo hizo, pero logró que mi hermano aceptara lo que yo ya sabía en el fondo, que toda esta situación era extraña. Cuando finalmente lo admitió, se sintió devastado. Como si en el momento en que las palabras salieron de su boca, toda la confianza que había depositado en mi novio se rompiera en 1000 pedazos. Se quedó callado por mucho tiempo. Luego nos dijo que nunca había querido verlo de esa manera porque la idea de que alguien en quien confiaba tanto pudiera haber hecho algo así lo enfermaba. Fue entonces cuando decidimos hablar con mi novio. Todavía recuerdo la tensión en el ambiente ese día. El aire se sentía denso, pesado, como si cada palabra costara el doble de esfuerzo salir. Mi prima insistió en que estuviéramos los tres presentes, ella, mi hermano y yo. No queríamos que él pudiera manipular la conversación, ni desviar el tema con excusas. Queríamos respuestas y queríamos que fueran claras. Nos sentamos en la sala, y cuando él entró, lo noté diferente. Normalmente mi novio es una persona tranquila, confiada. Pero en ese momento algo en él se veía apagado, como si ya supiera lo que iba a pasar. Tal vez lo sospechaba, tal vez había notado los cambios en mi actitud durante las últimas semanas. No lo sé. No hubo gritos ni peleas. No quería que esta confrontación se convirtiera en un espectáculo de emociones descontroladas. Solo le mostré la carpeta. Dejé que la viera, que se enfrentara a la evidencia sin que pudiera negarla. No intentó hacerlo. En lugar de actuar sorprendido o tratar de justificarse de inmediato, simplemente suspiró y desvió la mirada. No hubo negación, ni excusas apresuradas. Solo silencio. Un silencio que se sintió eterno. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron inquietantes. Nos dijo que la relación con mi hermano siempre había sido especial para él. Que lo había visto crecer, madurar, convertirse en alguien admirable. Que se sentía orgulloso de haber sido parte de ese proceso. Que ver su evolución lo había inspirado y motivado. Que nunca había sentido algo así por nadie más. Todo lo que dijo sonaba casi lógico, casi aceptable. Pero no lo era. ¿Por qué? ¿Qué clase de admiración te hace guardar en secreto miles de fotos de una persona? ¿Qué tipo de relación necesita registros ocultos de cada momento de su vida? Cuando le preguntamos por qué había ocultado las fotos, su respuesta fue aún más perturbadora, porque sabía que no lo entenderían. Eso fue todo. No hubo una confesión más profunda, no hubo una justificación que hiciera que todo tuviera sentido. Solo eso. Después de esa conversación, todo se sintió irreal. Como si estuviéramos en una obra de teatro y él estuviera interpretando un papel que ya no le quedaba. No gritó, no se enojó, no intentó convencerme de que yo estaba equivocada.
Solo aceptó lo que estaba pasando con una calma que me heló la sangre. Esa fue la última noche que pasamos bajo el mismo techo. Lo eché de la casa. No hubo discusión. No intentó quedarse ni convencerme de que lo pensara mejor. Hizo sus maletas y se fue sin decir a dónde. No intentó contactarme después. Casi como si supiera que lo que había hecho era indefendible. Los días siguientes fueron un borrón de emociones mezcladas. No sabía si sentir alivio, enojo, tristeza o confusión. Después de 18 años juntos, todo había terminado en cuestión de días. Y lo peor de todo es que nunca obtuve una respuesta real. Nunca supe por qué. Mi hermano tampoco sabe qué pensar. Ha pasado por todas las etapas posibles, la negación, la culpa, la tristeza, la ira. Todavía no sabe cómo procesarlo y honestamente yo tampoco. A veces hablamos sobre lo que pasó, intentando darle sentido, pero ninguna de nuestras teorías nos da paz. Lo único que sé es que no podía seguir con él después de esto. No importa cuánto lo amara, no importa cuánto construimos juntos. Había cruzado un límite que nunca debió cruzar, y su comportamiento me dejó claro que lo sabía desde el principio. Ahora estoy tratando de reconstruir mi vida. Han sido meses difíciles. Mi casa se siente vacía sin él, pero también más ligera, como si la tensión que llevaba cargando por semanas finalmente hubiera desaparecido. No sé si alguna vez tendré todas las respuestas. No sé si algún día entenderé qué pasaba realmente por su cabeza. Pero lo que sí sé es que hice lo correcto. No sé si volveré a actualizar. Tal vez sea mejor dejar todo esto atrás. Actualización 4. Han pasado unos días desde la última vez que escribí, pero para mí se han sentido como semanas, como si el tiempo se hubiera estirado de una forma extraña y agotadora. No he sabido nada de mi exnovio. No ha intentado llamarme ni mandarme un mensaje. No ha preguntado por mí a nuestros amigos en común. Nada. Es como si hubiera decidido desaparecer de mi vida sin la más mínima resistencia. Durante años pensé que nuestra relación era sólida, que éramos un equipo, que a pesar de nuestras diferencias y de nuestra decisión de nunca casarnos, teníamos algo que valía la pena. Y ahora, verlo simplemente, seguir adelante sin siquiera voltear atrás, me revuelve el estómago. Pero lo peor de todo no es su silencio. Lo peor es que sigue en contacto con mi hermano. No entiendo cómo puede actuar con tanta normalidad después de lo que descubrí. Después de esa carpeta con miles de fotos, después de que se lo enfrentamos y no pudo dar una respuesta real. Y más aún, no entiendo cómo mi hermano puede seguir hablándole como si nada hubiera pasado. No es que hablen todo el tiempo. No es acoso. No es insistente. Son mensajes espaciados, semanas sin contacto y luego, de la nada, un mensaje casual. Vi esta película y me recordó a ti, ¿recuerdas aquel proyecto en el que trabajamos juntos? Mira este artículo, creo que te gustaría. Pequeñas migajas de presencia. Lo suficiente para asegurarse de que mi hermano no lo olvide, pero no tanto como para que parezca preocupante a simple vista. Cuando me enteré de esto, sentí una sensación de opresión en el pecho. Le pregunté a mi hermano por qué seguía en contacto con él, por qué no cortaba todo, por qué no veía lo raro que era esto. Me miró con esa expresión cansada que ha tenido desde que todo esto explotó, y me dijo que simplemente no lo veía como una amenaza. Esa respuesta me dejó helada. Tal vez mi hermano tiene razón. Tal vez estoy exagerando. Tal vez mi paranoia está tomando el control. Pero hay algo dentro de mí que no me deja soltar este asunto. Algo que me dice que esto no está bien. Desde que mi ex se fue, la casa se siente diferente. Más vacía sí, pero también más tranquila. Al principio, no lo noté. Pero con los días me di cuenta de que había una tensión constante en el ambiente cuando él vivía aquí. Algo sutil, apenas perceptible, pero presente. Como si siempre estuviera caminando sobre una cuerda floja sin darme cuenta. Ahora que ya no está, la diferencia es abismal. Pero aunque físicamente se ha ido, sigue estando presente en los detalles más pequeños. La forma en que todavía alcanzo 2 tazas cuando preparo café por la mañana. Los espacios vacíos en la estantería donde solían estar sus libros. Los silencios en la casa donde antes había ruido. Me gustaría decir que me estoy acostumbrando, que estoy avanzando, que estoy reconstruyendo mi vida.
Pero la verdad es que sigo atrapada en este ciclo de dudas y miedo. No he revisado la carpeta desde que él se fue. No he querido volver a verla. Pero sigue en mi computadora, intacta, esperándome, como una herida que no termina de cerrarse. A veces me tienta abrirla de nuevo, volver a mirar cada foto, cada imagen, tratar de encontrar alguna pista, algo que explique lo que realmente estaba pasando. Pero no lo hago. Porque sé que sin importar cuántas veces la mire, nunca encontraré una respuesta que me dé paz. Anoche tuve un sueño extraño. Soñé que entraba a una habitación desconocida, iluminada por una luz tenue y amarillenta. Había fotos en todas las paredes, cientos de ellas, organizadas con una precisión inquietante. Me acerqué a una de las imágenes y vi el rostro de mi hermano. En cada foto, en cada esquina de la habitación, estaba él. A veces sonriendo, otras serio, algunas capturadas en momentos mundanos, como si alguien lo hubiera estado observando durante años sin que él lo supiera. Me desperté con la sensación de que mi piel no era mía, con un escalofrío recorriéndome la espalda. No sé qué significa este sueño. Tal vez es solo mi mente procesando todo lo que ha pasado. Tal vez es mi subconsciente advirtiéndome de algo que aún no he comprendido por completo. Pero una cosa es segura, no puedo sacarme la sensación de que esto aún no ha terminado.